Queda ilustrar lo que acabo de decir en diferentes, algunas diapositivas, pero básicamente esto es el mensaje principal que me interesaba comunicar. Una de las sesiones a las que asistí fue la de David Nutt, que hizo una revisión muy extensa de lo que acabo de comentar, sobre todo intentando explicar un poco los nuevos avances en la descripción de determinadas enfermedades, sobre todo en base a determinados enfoques también, insisto, endofenotípicos, basando también en nuevos hallazgos en vías en circuitería o vías neuropatológicas descritas por estudios diversos. En cuanto a trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hubo una mesa importante, ha habido varias presentaciones. Quería destacar sobre todo una que intentaba explicar un poco la nueva descripción en cuanto al trastorno de déficit de atención en el adulto, basándose sobre todo también en los cambios neuroestructurales que aparecen a diferencia de la infancia. Una cierta crítica o comentario a la nueva clasificación de DSM-5, que de alguna manera lo que intenta también es acercar más las indicaciones terapéuticas a realmente la alteración digamos, orgánica que pueda haber, y que no es lo mismo tratar el déficit de atención en la infancia, donde las alteraciones neurocognitivas son de una manera, que en la edad adulta, donde las alteraciones neurocognitivas son de otro estilo. Y quizás un tratamiento puede ser adecuado en la infancia, donde predomine más, por ejemplo, la hiperactividad, la hiperactividad, que no en la edad adulta, donde más puede ser incapacitante sea el déficit de atención. Y se ponía mucho énfasis en decir que el tratamiento tiene que ser importante, sobre todo indicado cuando haya una afectación importante del funcionamiento general de la persona. Si no hubiera esta disfunción, pues el tratamiento quizás sería para obviar. Un estudio muy interesante, que de alguna manera en otras presentaciones, en otras mesas, pues también fue replicado, es un poco sobre la impulsividad, ¿no? La impulsividad como un rasgo que se puede también describir a partir de pruebas complementarias, a partir de sobre todo utilización de neuroimagen y pruebas neurocognitivas. Y esto, en este estudio que describo aquí, de alguna manera también permite diferenciar personas que, sin tener todavía el criterio de, por ejemplo, dependencia a sustancias, ya pueden tener una cierta predisposición. Y un estudio muy interesante es el que comparaba pacientes con dependencia de sustancias estimulantes con sus hermanos, comparándolos con otros usuarios ocasionales o incluso con personas sanas. Y se veía que, concretamente, lo que se refiere a impulsividad, descrita no solo desde el punto de vista de pruebas neuropsicológicas, sino también pruebas de neuroimagen, había una clara relación entre los familiares de estas personas con dependencia a estimulantes del grupo control o de usuarios habituales con no dependencia a estas sustancias. Con lo cual, los autores de estos estudios intentaban un poco destacar que hay diferencias que pueden haber ya, o predisposición que puede existir ya como un rasgo, como puede ser el rasgo de la impulsividad, que el hecho de entrar en contacto con el consumo, el hecho de empezar a consumir, pueda facilitar ya el que pueda pueda existir una dependencia. Aquí lo vemos en este esquema como factores clave del paso al uso ocasional, pues eso, de cualquier conducta social realmente a una dependencia. Pues elementos clave serían la compulsión, la impulsividad y, sobre todo, un factor importante que también se describe en pruebas de neuroimagen y también pruebas neuropsicológicas, que es la dificultad para el control, como un factor clave para facilitar o causar ya la dependencia del consumo de sustancias, en este caso, sobre todo de las sustancias estimulantes. En otro orden de cosas, a pesar de que buscando un poco alteraciones de ansiedad y, en este caso, del espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos, justamente me llevé la sorpresa que también los autores proponían que en este grupo de enfermedades clásicamente asociadas al patrón de trastornos de las vías más serotoninérgicas, propuestas por Hollander, etcétera, justamente proponían un paradigma totalmente diferente y describían algunas enfermedades del grupo de los trastornos compulsivos como adicciones conductuales.
y también en base a descubrimientos, investigación de pruebas complementarias y sobre todo en neuroimagen, no solo en resonancia funcional, sino también con SPECT y PET-scan, es decir, con diferentes instrumentos, intentaban llegar a la conclusión de que el correlato fisiopatogénico de algunas enfermedades del trastorno obsesivo compulsivo, del espectro trastorno obsesivo compulsivo, como el TOC, el GIS de la Tourette, y otros, el trastorno dismorfofóbico corporal, podían tener un origen en una disfunción dopaminérgica y, en concreto, en el caso del TOC, sí que hay hallazgos en cuanto a una alteración, sobre todo, de la captación de resonancia funcional en el núcleos accumbens, y se proponía también en el tratamiento del TOC, como se ha comentado antes, para el tratamiento de la depresión resistente, también una estimulación cerebral profunda para algunos pacientes con TOC resistente al tratamiento, justamente por estos hallazgos en neuroimagen sobre todo. Insisto en estos paradigmas que cambian con estos hallazgos, también condicionan evidentemente el tratamiento, van a condicionar solamente el tratamiento en estos pacientes. Otros estudios en la misma línea, sobre todo la impulsividad, que creo que es un tema que es recurrente y las presentaciones que he asistido pues salía muy a menudo. Esta presentación de Tucher, muy interesante, de la Universidad de Mainz, que explicaba de alguna manera, hacía una descomposición de diferentes componentes de la impulsividad e intentaba, mediante también pruebas de neuroimagen, observar en el trastorno límite de la personalidad cuáles eran los subfenotipos, para decir de una manera, de la impulsividad, las características, los rasgos, los subrasgos dentro de la impulsividad, cuáles eran los que eran más determinantes y diferenciaban mejor pacientes con trastorno límite de la personalidad de pacientes sin trastorno límite de la personalidad o pacientes sin ningún trastorno psiquiátrico. Y llegaba a la conclusión de algunos rasgos, quizás con la decisión o también el control de la conducta, como rasgos principales que podían condicionar la aparición de trastorno límite de la personalidad. De todas maneras, él también concluía, este grupo concluía, que los hallazgos no eran del todo específicos y necesitaban más estudios en esta línea para poder diferenciar mejor este grupo de pacientes con trastorno límite de la personalidad. En otro orden de cosas, también muy interesante un estudio de este grupo, del TransAL, que es una red europea también con colaboración con Canadá, para el estudio de modelos de enfermedades psiquiátricas en animales y, sobre todo, buscar lo que se llama las huellas de identidad de estas enfermedades en la circuitería neuronal, intentar definir qué circuitos están implicados en determinadas enfermedades y a partir de modelos animales, es decir, de modelos por ejemplo, en este caso era sobre dependencia al alcohol, provocar en ratas pues una patología como la dependencia al alcohol o el abuso de alcohol y ver qué alteraciones se podían ver en neuroimagen funcional y con eso buscar correlatos también con la patología en humanos. También en esta red, en este grupo de investigación, en el cual hay un grupo potente español de Alicante y Valencia, intentaban también ver la respuesta a determinados psicofármacos en base, insisto, a estos circuitos, estas teorías, estos modelos de circuitería neurofuncional. Y en este caso, por ejemplo, utilizaban o habían hecho experimentos con naltrexona que resultaba eficaz en base a sus modelos. En cuanto a tratamientos, y también insistiendo en las nuevas líneas, nuevos paradigmas de abordaje terapéutico, destacar concretamente una presentación en la que asistí sobre modafinilo. Como saben ustedes, es un tratamiento que se utiliza para narcolepsia, es un estimulante cerebral, y también, utilizando paradigmas nuevos y en este caso, tanto exploraciones neuropsicológicas como también pruebas de resonancia funcional, intentaban demostrar la utilidad del modafinilo en el tratamiento, sobre todo de la impulsividad asociada a la dependencia al alcohol, y veían que en base a estos modelos, pues realmente este fármaco podía ser eficaz en este tipo de pacientes. Pero en cambio también advertían que en pacientes sanos este fármaco podía ser perjudicial en el sentido de que podría aumentar la impulsividad, es decir, que tenía una indicación muy concreta para el control de la impulsividad en realmente personas con dependencia de sustancias, concretamente con alcohol. Bueno, y por último, quizás una presentación un poco más clínica de lo que acabo de escribir, sobre todo era una mesa sobre patología dual, en la cual, en primer lugar, el profesor Murray explicaba un poco las inconvenientes y ventajas de los cannabinoides y concretamente qué sustancias dentro del cannabis podían ser más o menos perjudiciales y sobre todo destacar la posible indicación terapéutica que podría tener derivados del cannabis. Y por último,
la profesora Torrents también sobre la eficacia de los antidepresivos en la depresión asociada a la dependencia de alcohol, en la que destacaba que no hay mucha evidencia de que determinados fármacos como los ISRS pueden ser eficaces en la dependencia de alcohol. Y a la vez también proponía la importancia del tratamiento simultáneo de la depresión asociada a la dependencia de alcohol. Bueno, esto era un poco el resumen que he intentado hacer lo más breve posible. Y enhorabuena, como al resto de los ponentes. Pasamos ahora al debate sobre lo que has presentado, y la verdad es que de nuevo hemos vuelto a experimentar un salto cualitativo del número de personas que están escuchando tu intervención, ¿no? Yo creo que ha habido un momento en que alguien ha dicho algo así como al doctor Jordi Blanc se ha quedado sin diapositivas, y entonces han acudido todos los que no estaban, y me comentan que hemos pasado ya de 2.000 personas escuchando tu intervención en concreto. Yo decía al principio de la misma que iba a ser difícil el integrar, ¿no?, la ansiedad, las adicciones, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero según he podido escucharte, desde la perspectiva de lo dimensional y desde la perspectiva de lo sintomatológico, ¿no?, across diagnosis, por ejemplo, la impulsividad de la que has hablado, es todo mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, cuando uno intenta aplicar eso a lo que es la terapéutica y al desarrollo de nuevos ensayos clínicos, se topa con la resistencia de las agencias reguladoras que siguen ahí, ¿no?, encasilladas en lo categórico. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Cómo se puede avanzar en nuevos tratamientos de lo dimensional si luego no van a poder tener las indicaciones? Tengo que responder menos de 10 minutos a esta pregunta. Bueno, este debate de lo dimensional categorial evidentemente ya es de todos conocido y bueno, sigue habiendo de tener sentido. Lo que está claro es que cada vez más los estudios de investigación, no solo a nivel, como he descrito, de neuroimagen funcional, etcétera, sino también a nivel genético, pues lo que se está buscando cada vez más es lo endofenotípico, lo más, pues de determinados rasgos que tienen sus características más de una cierta dimensionalidad, y es aquí donde se está investigando más. Y bueno, este congreso pues abunda más en ello. Y bueno, aunque las clasificaciones vayan por otro sitio y quizás las agencias del medicamento vayan por otro sitio, está claro que la investigación intenta buscar respuesta a nivel muy endofenotípico, rasgos, etcétera. Es verdad que no tenemos tratamientos de este nivel, es verdad, pero al final los médicos nos apañamos y buscamos los tratamientos que están para otras cosas, y fuera de ficha técnica, evidentemente, pues los utilizamos para determinados síntomas, ¿no? Como puede ser, pues eso, en el caso de la impulsividad, o incluso en síntomas en algunas enfermedades como la esquizofrenia, y hacemos aquí nuestras combinaciones farmacológicas para tratar determinados síntomas pues que se incluyen. No hay un tratamiento de la esquizofrenia, sino que intentamos de forma sintomática pues a veces tratar algunos síntomas de esquizofrenia. Bueno, nuestra práctica clínica sigue a este nivel, a pesar de que quizás las reglamentaciones todavía nos lo permitan, y supongo que esto algún día tendremos que intentar cambiar las cosas. Yo creo que me ha llamado la atención este cambio del paradigma, ¿no?, de buscar cada vez más investigación y propuestas terapéuticas, porque sobre todo lo importante es que se han propuesto también tratamientos para determinados síntomas o para determinados problemas, llamándolo así, ¿no? Y eso creo que al final de alguna manera se va a permitir que haya ciertas indicaciones para determinados síntomas, no para determinadas enfermedades. Efectivamente. Pues me comunican que hay más de 200 palabras, comentarios solicitados, y yo lo que voy a hacer es pedir un ejercicio de generosidad por vuestra parte y dar la palabra a la audiencia que nos está escuchando, como luego tenemos 5 minutos para hacer un resumen de todo lo que hemos podido escuchar. Así que vamos con ese tercer bloque de la audiencia. Tiene la palabra. Doctor Pérez Rojo. Muchas gracias. Bueno, la audiencia está muy activa y bueno, han llegado unas felicitaciones desde El Salvador para Ángela por hablar sobre la calidad de vida, sobre lo importante que es la calidad de vida, y las de Jordi supongo que vendrán ahora, es que va con un poco de retraso. Preguntan en el chat, si has dicho que los ISRS, se ha dicho en el SNP, no terminan de ser eficaces en depresión en alcohol, ¿qué antidepresivo recomendarías o serían recomendables en las adicciones, en la depresión que pueda aparecer en el contexto de una adicción? Bueno, este comentario de la doctora Torrents era en base a un metaanálisis que estudiaba diferentes opciones terapéuticas, y justamente de los grupos de fármacos que no había evidencia eran justamente los ISRS. Sí que hay evidencia, por ejemplo, con tricíclicos y con otros, pero destacaba la doctora Torrents que justamente quizás los que habitualmente quizás utilizaríamos con primera indicación en estos pacientes justamente son los que no tienen indicación para el tratamiento de la depresión comórbida con la dependencia de alcohol. Me llama la atención, y esto evidentemente pues hace que nos podamos replantear opciones terapéuticas, evidentemente, en el caso de dependencia de alcohol.
Muy bien. En el chat también se sigue hablando mucho sobre la N-acetilcisteína. Alguien ha dicho que hay un estudio en el tratamiento de la adicción al cannabis con buenos resultados pero a dosis muy elevadas de 2.400 miligramos al día. Y alguien se atreve a decir, bueno, pues N-acetilcisteína para todo el mundo. ¿Qué te parece? Bueno, difícil de responder a esta pregunta. También si revisamos el tratamiento para trastorno límite de la personalidad, pues también ya veremos que hay ensayos clínicos con omega 3, con diferentes opciones. Bueno, evidentemente esto es se necesitan más estudios para confirmar estas primeras hipótesis, ¿no? Pero insisto, quizás cuestionar incluso fármacos que estamos utilizando con una supuesta evidencia que no existe, ¿no? Pues también las nuevas opciones terapéuticas seguir insistiendo que haya evidencia científica que demuestre que realmente van bien, ¿no? Bueno, por último, te quiero preguntar sobre el trastorno por déficit de atención en el adulto. ¿Hay algún fármaco que esté más indicado que otros en el tratamiento del TDAH del adulto? Y alguien pregunta también, cuando este trastorno es comórbido con trastornos de ansiedad, ¿qué actitud podemos tomar? Bueno, la primera pregunta, lo que se proponía era justamente valorar la indicación de tratamiento en el adulto, porque sí que se ha visto en estos estudios de neuroimagen funcional que hay un cambio de la fenomenología clínica del adulto respecto a la infancia. Quizás el tratamiento estimulante con metilfenidato o parecido pueda ser útil en la infancia y adolescencia, pero en cambio no sea útil en la edad adulta, porque allí es donde predominan otro tipo de síntomas, menos la déficit de atención, quizás la hiperactividad, y quizás más la impulsividad. O sea que no es que hubiera un tratamiento específico para el trastorno de déficit de atención en el adulto, sino que quizás tratamientos en los que existe evidencia para la infancia, tenemos que demostrar que también tengan que tener evidencia para la edad adulta, ¿no? Y es un poco lo que cuestionaba este estudio. Y que había correlato en cuanto a neuroimagen, porque habían cambios que, por ejemplo, en ganglios basales en niños que luego en la edad adulta se resolvían. Es decir, que quizás problemas más conductuales que puedan haber en la infancia, en la edad adulta pues quedan resueltos ya sobre la misma evolución. En cambio, alteraciones que se veían, sobre todo en córtex prefrontal frontal, en la infancia, permanecen en la edad adulta y, por tanto, explicaría quizás el problema del déficit de atención en el adulto. Y de todas maneras, lo insistía mucho este estudio, sobre todo en base a la nueva clasificación de SM5, que era muy importante valorar la interferencia sobre la vida diaria, la incapacitación o la afectación de la vida diaria en el momento para indicar el tratamiento o no. Eso sí que lo destacaba este estudio. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. El tratamiento indicado. El TDAH comórbido con trastornos de ansiedad. Sí, bueno... También había un estudio un poco, a veces confluyen, llama la atención porque confluyen, sobre todo estos estudios que hay con paradigmas neuropsicológicos, pues confluían pues algunos estudios que miraban también el déficit de atención y correlatos neuropsicológicos. Ahora, concretamente, sobre esto que me planteas, no recuerdo ninguna presentación en concreto, pero sí que, insisto, había muchos estudios que se centraban en impulsividad o en síntomas, rasgo o en fenotipos, y los estudiaban en diferentes enfermedades y proponían el tratamiento en función de estos síntomas, digamos, independientemente de la enfermedad en la que apareciera. Sí, pero es cierto que hay clínicos que tienen cierta reticencia a utilizar estimulantes en pacientes que tienen comorbilidad de trastorno por déficit de atención, hiperactividad y ansiedad, y los estudios parecen demostrar que los estimulantes mejoran incluso la ansiedad, con lo cual no se podrían utilizar de forma segura para el tratamiento por el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchísimas gracias, doctor Blanch.